Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar con lo que veníamos haciendo en las clases anteriores y vamos a hablar del flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Una magnitud que vamos a definir con la letra phi y poniendo K del campo aquí abajo. Este sería el flujo del campo K. Y como decíamos, tiene dos protagonistas, el campo y la superficie en la que calculamos el flujo. Pongamos por caso que tenemos esta superficie, no es una circunferencia, es una esfera, es decir, que esto sería tridimensional, y vamos a colocar un campo que tiene este aspecto, es decir, flechas que van hacia dentro de la esfera. Por otra parte, vamos a dibujar por aquí la esfera y vamos a poner flechas yendo hacia afuera. Por ejemplo, estas. Por último, vamos a poner por aquí otra esfera y vamos a poner un campo que en lugar de ir hacia afuera o hacia dentro de la esfera se dedique a moverse por su superficie. Al primer caso le querremos asignar un flujo de campo negativo. ¿Por qué? Porque el campo entra dentro de la superficie. Al segundo caso le querremos aplicar un flujo de campo positivo porque el campo sale de la superficie. Y al tercer caso le vamos a asignar un flujo cero porque el campo ni entra ni sale de la superficie. Esto es lo que queremos medir cuando hablamos del flujo de un campo a través de una superficie. E insisto en que hay dos protagonistas, el campo y la superficie. La siguiente cuestión es cómo calcular esta magnitud, aparte de saber si es positiva, negativa o nula. Para ello recurrimos al vector área diferencial que vimos en la clase anterior de matemáticas. El vector área diferencial era un vector perpendicular a la superficie que siempre tenía que ir hacia afuera y cuyo módulo integrado nos daba el área. Entonces el vector área diferencial en este caso sería un vector que va por aquí. Aquí tendríamos un vector que va por aquí, siempre perpendicular a la superficie, y por aquí pues iría en esta dirección. En el segundo ejemplo podríamos poner también el vector área diferencial de esta forma, siempre apuntando en el sentido que vamos a considerar hacia afuera, y en el tercer caso pues lo mismo, tendríamos todos estos vectores de área diferencial. Vamos a poner uno más por aquí. Y se ve muy fácilmente que en el primer caso el campo y el vector área diferencial van en sentido contrario, en el segundo caso el de abajo el vector área diferencial y el campo van en el mismo sentido, y en el último caso el vector área diferencial y el campo forman 90 grados, porque el vector área sale perpendicularmente de la esfera y el campo es paralelo a ella, así que el vector área y el campo forman esos 90 grados. ¿Qué operación entre dos vectores es positiva si apuntan en el mismo sentido, negativa si apuntan en sentido contrario y nula si son perpendiculares? Pues nada más y nada menos que el producto escalar. Así que el flujo va a estar relacionado con el producto escalar del campo por el vector área diferencial. Cuando calculamos en un punto este producto, lo que obtenemos es si en ese punto el campo va hacia afuera, hacia adentro o ninguna de las dos cosas, si es paralelo a la superficie y por tanto perpendicular al vector diferencial de área. Esto sería en un punto. Si lo queremos en toda la superficie, entonces la fórmula del flujo va a ser la integral de K por diferencial de área, del mismo modo que la fórmula de la circulación era la integral de K por diferencial de R. En circulación nos manejábamos con un campo y una curva, ahora nos manejamos con un campo y una superficie. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a verlo con otro ejemplo. Pillamos una superficie, por ejemplo esta de aquí, le asignamos un vector área diferencial que sea perpendicular en un sentido, por ejemplo vamos a considerar que hacia afuera es hacia arriba, se podría considerar también el caso contrario, y aquí podemos trazar los vectores de área diferencial siempre perpendiculares a la superficie y en este caso hacia arriba. Y ahora en cada uno de estos puntos yo dibujo el campo como me dé la gana. Por ejemplo aquí lo pongo para aquí para arriba, aquí lo pongo paralelo a la superficie, aquí lo pongo paralelo a la superficie también, aquí lo pongo también para arriba y aquí lo pongo que vaya para abajo y aquí lo pongo que vaya para abajo para el otro lado de la superficie. Entonces, en estos dos casos en los que los dos van más o menos en el mismo sentido, el flujo del campo en esos puntos va a ser positivo. En estos dos casos en los que el campo va hacia abajo en sentido contrario, el flujo del campo va a ser negativo. Y en estos otros dos casos en los que el campo es paralelo a la superficie, el flujo del campo va a ser cero. Y en cada uno de esos casos, el flujo en ese punto se calcularía como el producto escalar de K por dA. Y si queremos el flujo total, que es de lo que estamos hablando, lo que hacemos es sumar sobre todos los puntos de la superficie. Casos concretos de aplicación muy sencilla.
La verdad es que no hay muchos, pero bueno, algo sí que hay. Básicamente se traduce en lo siguiente. Tenemos una superficie que puede ser un plano o puede ser una esfera o puede ser lo que sea, y tenemos un campo cuyo módulo es constante y siempre forma el mismo ángulo con la superficie. Aquí este ángulo siempre formaría el mismo ángulo con la superficie, y aquí digamos que en la parte de arriba únicamente el campo formaría todo el rato el mismo ángulo con la superficie. Es decir, si yo calculo todos estos ángulos, el ángulo que forma campo y superficie siempre es el mismo. En la esfera completa esto es imposible, pero en una parte de la esfera sí que se puede conseguir. Pues bien, en estos casos el flujo del campo sobre la superficie, como tenemos un producto escalar, lo podemos cambiar por módulo del campo, por diferencial de área, ahora ya sin vector, simplemente el elemento diferencial de área, por el coseno del ángulo que forman el vector y el campo. Y aquí cuidado, porque el vector diferencial de área iba siempre en la dirección perpendicular, es decir, que este alfa no son los ángulos que he dibujado en el ejemplo de abajo y a la izquierda. Alfa es el ángulo que forma el campo con la perpendicular. Este sería alfa, este sería alfa, este sería alfa, y este sería alfa, siempre el que forma con la perpendicular. Y si el módulo del campo es constante y siempre forma el mismo ángulo, lo que nos queda aquí es módulo de campo por coseno de alfa por integral de diferencial de área, y esto queda como módulo de campo por área por coseno de alfa. Este sería el caso más sencillo, cuando el módulo del campo es constante en la superficie y forma todo el rato el mismo ángulo con ella. Se puede calcular así: módulo de campo por área por coseno del ángulo que forma el campo con el vector de área diferencial. Y esta fórmula tiene dos casos concretos que ayudan un montón. Primer caso, que el campo sea todo el rato perpendicular a la superficie hacia afuera, que es uno de los ejemplos que vimos al principio. Si el campo es todo el rato perpendicular y hacia afuera, y lo comparamos con el vector área diferencial, que también es perpendicular y hacia afuera, el ángulo que van a formar va a ser de 0 grados. Por tanto, el flujo del campo en este caso simplemente es módulo de campo por área. Y si el campo fuese hacia adentro, si esta fuese la esfera y estas fuesen las líneas de campo entrando dentro de la esfera y las comparamos con los vectores área diferenciales, en este caso el ángulo que forman el vector área y el campo es de 180 grados por ir en sentidos contrarios, el coseno vale -1 y por tanto el flujo del campo es menos campo por área. Estas fórmulas, insisto, solo si el campo es totalmente perpendicular hacia afuera o totalmente perpendicular hacia adentro. Si no, esto no sirve y además necesitamos que el módulo del campo fuese constante sobre la superficie. Por último, cabe comentar que sea cual sea la superficie y por muy complicada que la queramos plantear, si tenemos un campo vectorial constante, es decir, que siempre tiene el mismo módulo y la misma orientación, el flujo se va a poder calcular de una forma muy sencilla, dado que es la integral de campo por diferencial de área, y si el campo es constante, como vector, además de como módulo, lo podemos sacar fuera de la integral y nos queda campo por integral de diferencial de área, o lo que es lo mismo, campo por variación del vector de área. Si la superficie es abierta, esta operación puede dar un resultado positivo, negativo o lo que sea, pero si la superficie es cerrada, por ejemplo, si es una esfera y la recorremos haciendo la integral, si empezamos en un punto, vamos a acabar en el mismo punto y vamos a tener que el flujo total es 0 porque la variación de vector área desde el punto inicial hasta el punto inicial barriendo toda la integral va a ser 0. Vamos a empezar de la misma forma que acabamos. Pero otra forma mejor de entender esto es que si la superficie es cerrada y el campo es constante, por ejemplo, así, necesariamente todo el campo que entra por un lado sale por el otro. Se puede ver si completamos las líneas que indican los vectores. Todo el campo que entra por aquí sale por aquí. Por tanto, el flujo total siempre se va a cancelar y el flujo total siempre va a ser 0 si el campo es constante. Y estas serían las formas matemáticas de calcular el flujo. Hay un detallito más que es importante para física, que es el concepto de manantial y el concepto de sumidero. En general, consideramos que si tenemos una superficie que es cerrada, esta o esta, y de una de ellas el campo sale y en otra de ellas el campo entra, no tiene por qué haber una de cada, esto es una cosa general, el caso que tengáis, si el campo sale, además de tener siempre flujo positivo, vamos a decir que es un manantial de campo esa superficie, porque el campo sale de ese sitio, y en el caso de que el campo vaya hacia adentro le vamos a asignar un flujo negativo y vamos a decir que es un sumidero de campo, que en esa superficie el campo entra pero no sale, o entra o alternativamente entra más del que sale. Y esto sería todo. En la siguiente clase vamos a empezar a meternos ya en los números complejos, que nos van a empezar ya a hacer falta para hablar de ondas, vibraciones y demás. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.